Me gusta porque Juan siempre le gusta estar atento a esos detalles de amor. Y me dice, uy, no sabía que predicabas vos, te traje con gas. Digo, no importa, Juan, yo la tomo igual. Gracias, Juan. Hermanos, que Dios los bendiga, que sean muy bienvenidos. Aquellos que vienen por primera vez, más bienvenidos todavía. Quiero hablarles sobre algo que fuimos como nombrando mucho en la bienvenida de Esteban, en la alabanza, y la verdad que me encanta cuando Dios se mueve así con libertad, cuando Dios se mueve yendo hacia donde habría pensado la prédica. Y me asombra realmente que Dios esté en esos detalles también. Siempre me da como miedito de, ay, si lo que voy a decir no encaja y si lo que traigo en realidad no tiene nada que ver. Y Dios me habla a través de mis hermanos, de Esteban, de la alabanza hermosa que si fuera por mí de verdad seguiría alabando a Dios con mis hermanos. Me gusta más cantar que estar acá arriba parado hablando. Pero doy gracias a Dios por la oportunidad, gracias a mis pastores que me dan también este pedacito de poder compartir con ustedes. Y hoy voy a leerles un pedacito de lo que leía mi hermano Esteban. Esto realmente no fue preparado con antemano, pero sí fue preparado por el Espíritu Santo. Y decía en el Salmo 32, mi hermano leía, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y después seguía, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que se han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y más abajo mi hermano leía el versículo 11, dice, alégrense en Jehová y gócense justos y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y me encanta porque fue una invitación directa a alabar al Señor, fue una invitación directa a alabarlo con libertad. Y de eso te quiero hablar hoy, de libertad. De libertad como el concepto bíblico de lo que encontramos en Dios cuando hablamos de libertad. Y una de las cosas que me sorprende cuando leo los evangelios es Jesús diciendo, serán verdaderamente libres. Y todos los que estamos acá, creo que pudimos elegir estar acá. ¿Sí? Todos los que estamos acá, creo que pudimos decir, bueno, hoy me levanto, es un día lluvioso, está medio feo. ¿Será que voy? ¿No voy a la iglesia? ¿Será que me congrego? ¿Será que no? Y dijimos, algunas risitas por ahí, me parece que estuvo difícil levantarse de la cama hoy, pero dijimos, hey, voy a estar en la casa del Señor para adorarle, para exaltarle, para escuchar su palabra, para nutrirme con su palabra de manera libre. Y para alabarlo, como dice ahí, adora a Dios, para adorar a Dios, todos juntos. Y de eso quiero hablarte hoy, de la libertad en Cristo. De la libertad que Él nos dio al morir en esa cruz, de la libertad que podemos disfrutar aun cuando parece que estamos presos con muchas cadenas, aun cuando parece que somos esclavos. Estuve esta reflexión más bien, hace mucho tiempo yo la compartí con los adolescentes en clase de adolescentes y me gustaba el concepto de libertad que vamos a ver ahora en cuanto a que la libertad se puede usar, a que la libertad es una herramienta que Dios nos da. Y sé que es medio raro lo que estoy diciendo, pero vamos a ver la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el concepto de libertad? Bueno, estuve haciendo Wikipedia, Rincón del Vago, muchas aplicaciones, viendo qué decía de, ¿qué es la libertad? ¿Qué entiende el mundo? ¿Qué entiende lo secular por libertad? Y encontré esta definición, dice, libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Es decir, yo soy libre de actuar como se me dé la gana hasta que choco con tu libertad. ¿Sí?
La libertad tiene que ver con la condición de no ser esclavos. Y la libertad tiene que ver con el libre albedrío. Eso lo puse yo. Digo, Dios quiere libertad para nosotros. Dios nos dio la capacidad de elegir, la capacidad de accionar, la capacidad de tomar decisiones. Entonces, Dios quiere que seamos libres. Dios quiere que podamos disfrutar de su libertad. Pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, secularmente el concepto de libertad es algo que hoy en día se habla mucho, ¿sí? Libertad de expresión, libertad de autopercibirme como se me cante la gana, libertad de prejuzgar a los demás según mis propios conceptos sin pensar realmente lo que está pasando en la vida de esa persona. Libertad porque ya está, yo lo siento así y soy libre de sentirlo así. Que no está mal, pero el mundo nos está haciendo creer que lo que yo pienso es regla y lo que yo quiero es lo que está bien, sí o sí. Sin importar la opinión, sin importar si desprecio a mi hermano, sin importar si hago daño, sin importar nada. Simplemente soy yo con mi libertad haciendo lo que yo quiero. Eso es lo que he visto muchas veces en ámbitos seculares, sobre todo cuando estamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Siempre se habla de ese derecho a la libertad, pero no tanto de una obligación hacia el otro. ¿Hasta dónde va mi libertad? Entonces, estuve pensando en esto, ¿no? De, bueno, ¿y por qué es tan importante la libertad para el mundo? ¿Por qué realmente podemos decir que el concepto libertad es como algo muy importante para la vida de las personas? Bueno, todos anhelamos ser libres, ¿no? Todos anhelamos poder tener la capacidad de elegir, la capacidad de decidir, la capacidad de ir por ciertos rumbos, sin que nadie nos esté diciendo qué hacer, sin que nadie nos esté obligando a hacer nada. Y eso está bueno. Pero he visto en compañeros de trabajo, en compañeros de estudio, he visto relacionándome con personas que el concepto de libertad es una mentira. Que el concepto de libertad que tiene el mundo es una simple fantasía en donde yo pienso que estoy siendo libre por pensar de tal forma, por hacer tal cosa, por dirigirme de tal manera, por tener tal ideología en mi vida. Y sin embargo, lo único que estoy haciendo es esclavizarme cada vez más a ese pensamiento, a esa ideología, a esa forma de vivir. Y para mí acá hay como un secreto. ¿Somos realmente libres? ¿Se puede decir que existe la verdadera libertad? Sí, en Cristo sí, ya lo vamos a ver, pero realmente el ser humano fue creado para, lo que dice ahí, para adorar a Dios. Fuimos creados con un propósito específico y el pecado nos desvió de ese propósito. Y el pecado es que nos esclaviza. Entonces, si estamos lejos de aquel que nos puede hacer verdaderamente libre, toda ideología, todo pensamiento, toda forma de vivir, realmente es estar esclavizados. En el ámbito cristiano, el concepto de libertad también es muy importante. Muchas veces hacemos énfasis en que Cristo nos ha hecho libres. Y a mí me encanta cantar canciones como Hay libertad en la casa de Dios, Las cadenas de la muerte Él rompió, cosas que realmente nos hacen sentir libres, ¿no? Que hacen recordar, che, Cristo hizo algo por mí. En mi vida hubo un cambio, en mi vida hay algo que quiero contar, yo me siento libre. Sí, y está bueno porque cuando lo cantamos o cuando lo decimos, me acuerdo de varias reuniones en donde dicen, en donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Genial. Pero ¿sabemos vivir en esa libertad? ¿Sabemos disfrutar de esa libertad en Cristo? Somos libres en Jesús y quiero hablarle de esto, de ¿somos verdaderamente libres? ¿Libres de qué? Lo dice la palabra, yo sé. Vamos a investigar acerca de qué. Pero libres ¿para qué? ¿Tiene un propósito esta libertad que Dios nos dio?
Te voy a pedir que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 31. Pido disculpas que voy a leer en una versión más nueva, es la NTV. Sé que muchos amamos la Reina Valera, pero esta me quedó un poco más claro lo que dice, perdonen. Pero si no lo tienen, no se preocupen, yo voy a leerlo, ustedes me siguen con el oído. Dice Juan 8, a partir del 31. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hasta ahí todo bien. Dice Jesús, estaba hablándole a una multitud de gente y viene y les dice: gente, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos, o sea, van a creer de verdad en mí si siguen mis enseñanzas. Y siguiendo mis enseñanzas van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Hasta ahí genial, pero el público que tenía Jesús en ese momento eran judíos. Y los judíos no se creían esclavos de nadie. Entonces le responden a Jesús y le dicen, el versículo 33, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia de Dios, lo recalco. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo, Jesús, los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y en el 37 agrega, claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham, aún así algunos de ustedes procuran matarme porque no tiene lugar para mi mensaje en su corazón, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Jesús les habla claramente a estos judíos. ¿Qué pasa? Él habló una cantidad de cosas anterior en este capítulo y dice, hey, la gente que estaba ahí creyó en lo que dijo Jesús, creyó en su palabra. Genial. Pero eso es una forma de creer que se llama conocimiento intelectual. Es decir, yo creo con mi razonamiento, digo, hey, lo que está diciendo esta persona tiene algo de razón. Quiero como entenderlo un poco más. Y bueno, y cuando Jesús empieza a explayar y dice, hey, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que seguir mis enseñanzas y ahí recién van a conocer la verdad y serán libres, ahí dijeron, no, pará, ¿qué estás diciendo? Yo ya soy libre, yo soy hijo de Abraham, yo soy judío de judíos, yo no soy esclavo de nadie, ¿qué estás diciendo? Y Jesús le dice, hey, escuchen, si cometen pecado, se hacen esclavos del pecado. Entonces automáticamente ya no son libres. Y ahí Jesús les da la solución, pero les declara, hey, este mensaje no tiene lugar en el corazón de ustedes. Este mensaje de vida, de libertad, de salvación, ahora en este momento no tiene lugar en el corazón de ustedes. Y yo les pregunto a ustedes, congregación, sé que muchos de acá ya somos cristianos, tal vez alguno vino por primera vez o por segunda vez, alguno no conoce bien a Cristo y yo te pregunto, ¿este mensaje de Cristo hoy, este domingo, tiene lugar en tu corazón? ¿Este mensaje de libertad, de vida eterna, de restauración, tiene lugar en tu corazón? Yo te invito a que puedas escuchar la voz de Cristo diciéndote, hijito, yo te amo, di la vida por ti y quiero salvarte y quiero hacerte verdaderamente libre. Y que puedas no solo escuchar esas palabras, sino recibirlas en tu corazón y decir, sí, Señor, yo quiero seguirte, quiero ser verdaderamente tu discípulo, quiero entender tus enseñanzas, quiero ser verdaderamente libre. Esa es la invitación para aquel o aquella que haya venido por primera vez. Acá, como decía Esteban, somos una familia espiritual. Y la familia se compone por hijos, no por esclavos. Los esclavos no son parte de la familia de Dios, los hijos sí.
Entonces tenés la oportunidad hoy de poder ser hijo de Dios y no esclavo del pecado. Bien, una vez hecha esta invitación, yo le contaba a Mica ayer, Mica, mi esposa, me pregunta, che, ¿a vos te gusta predicar? Y le digo, y mirá, me falta un montón para saber predicar. Algo que sé que me falta es poder compartir el Evangelio, es poder compartir dentro del mensaje el llamado a ser hijos de Dios. Y bueno, esta fue como un intento de poder decir, hey, Cristo te está llamando, Cristo quiere darte vida eterna, Cristo quiere darte libertad. Si realmente te hace ruido esta palabra, si realmente querés responder a este llamado, te invito a que hables con los pastores. Hoy tenemos el privilegio de tener a los dos acá, así que no hablen tanto con Mario que puede estar medio cansado. No, mentira. Pero pueden acercarse a los pastores y decir, hey, yo quiero seguir a Cristo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero esa libertad de verdad. ¿Hacia dónde voy? Y ellos te van a dar los pasos a seguir. Ser libres, seguimos un poquito más, ser libres es poder escoger de quién somos esclavos. Y voy a decir esto de nuevo porque no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero ahora lo voy a explicar. Ser libres es poder escoger de quién somos esclavos. ¿Qué estás diciendo, Héctor? ¿Estás diciendo que si soy esclavo de algo o de alguien puedo ser libre? Vamos a verlo. Para mí, contrario al concepto de libertad que tanto nos gusta y nos han enseñado, esto de sos libre, podés elegir, podés ser vos mismo, en realidad es que el ser humano necesita de alguna manera estar, entre comillas, esclavizado a algo que le aporte sentido a su vida. Y si vemos alrededor nuestro, aquellos que no conocen a Cristo, ¿qué le aporta sentido a su vida? La música, una pareja, ideologías, el horóscopo, no sé, no sé, se te pueden ocurrir un montón de ejemplos más. Pero cosas, bueno, la autosuperación, el vivir por mí mismo, el amarme a mí mismo, ¿qué cosas son esas que dan sentido a la vida? Siempre vamos a querer aferrarnos a algo que nos dé sentido. Siempre vamos a querer aferrarnos a algo que nos diga, che, para esto estoy vivo. Y eso es lo que nos da ese falso sentimiento de libertad. Pero estoy seguro que ese algo o alguien a lo que nos aferramos nos conduce al pecado. Estoy seguro, lo he visto. Sé que cuando no nos aferramos a Cristo, nos aferramos al pecado. Entonces, puse una frase acá que es media polémica, pero dice, por lo que vemos en aquellos que se jactan de ser libres y que no se dejan lavar el cerebro por esas enseñanzas anticuadas, también son las personas que sin darse cuenta están atadas a pasiones, ideologías y esquemas que brindan sentido a su vida, pero que a su vez las destruye y las aleja del verdadero Dios. Hay muchas cosas y aún en el pueblo de Dios puede pasar que a veces nos desviemos, ¿sí? Como le pasaba a Israel muchas veces seguidas, y empecemos a adorar a algo que no es Dios, a alguien que no es Dios. Empecemos a ir detrás de algo que sin darnos cuenta nos está alejando cada vez más de Dios, nos está alejando cada vez más de esa verdadera libertad. Ya sea el dinero, la autosuperación, otras personas, incluso ídolos, ideologías, cosas materiales o vicios con los cuales tratan de llenar el vacío de sus vidas y hacen que tengan una falsa sensación de libertad, la cual es jamás satisfecha. La realidad es que siempre buscamos algo a lo que esclavizarnos. Siempre estamos buscando en nuestra vida una solución. Siempre estamos buscando en nuestra vida algo que nos dé respuesta, algo que nos dé sentido. Yo particularmente trabajo con adictos, ¿sí? Con gente de calle que también tiene problemas de adicción. Y cada vez que me acerco a hablar con uno de ellos, lo que más salta a relucir es su vacío interior.
lo que más salta a relucir es su falta de propósito, falta de proyección a la vida. ¿Por qué? Porque fueron muy dañados. Entonces empezaron a usar la droga como ese escape, como esa libertad para llenar esa vida que en realidad hablamos un poco más y carece de sentido, está llena de dolor, está llena de desesperanza, está llena de esclavitud. Y no es fácil hablar con los muchachos, no es fácil porque en mi trabajo claramente no puedo evangelizar, ¿sí? Lamentablemente, pero sí puedo darle señales de una vida nueva, darle testimonio de una vida cambiada y una vida en libertad en Cristo. Entonces, en cuanto a esto de esclavizarnos a algo, Jesús declara ciertamente que si pecamos, nos hacemos esclavos del pecado. Pero si lo seguimos a Él, podemos ser libres de la muerte y el pecado y tener verdadera libertad. Acompáñame a Romanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 16 al 18. En mis anotaciones puse, en Romanos podemos ver que esa verdadera libertad se manifiesta en una vida recta, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y que podemos elegir a quién obedecer, al Espíritu para vida o al pecado para muerte. Dice Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y sean hechos esclavos a la vida recta, o esclavos de la vida recta, es decir, esclavos de Dios. Y ahora te pregunto, querida congregación, ¿qué estás eligiendo? ¿Qué tipo de esclavitud estás eligiendo? ¿O qué tipo de libertad estás eligiendo? ¿Una libertad que no te lleva a una vida recta? ¿Una libertad que te lleva a alejarte de Dios? ¿O una libertad, o démoslo vuelta, una esclavitud que te lleva a una vida recta, a una vida en abundancia, a una vida con propósito en Dios? ¿A quién estás obedeciendo? ¿A quién decidís día tras día, semana tras semana, poner en obediencia? ¿A tus propias pasiones, a tus propios deseos, o a Dios y a su guía? No lo busquen, dice Gálatas 5, versículo 1, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. No se esclavicen de nuevo a lo que les aleja de Dios. Han sido verdaderamente libres. Y mi exhortación, queridos hermanos, es que nos hagamos esclavos libremente de Dios. Esclavos libremente de una vida recta, de una vida que honre a Dios, de una vida que agrade a Dios, de una vida que en contrapartida nos va a llenar de propósito, de alegría y de sentido. La libertad en Dios nos da sentido y propósito. Y por eso les decía hoy que para mí la libertad que nos da Dios es como una herramienta. ¿Por qué? Ahora sí, acompáñame a Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13. Gálatas, capítulo 5. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen esa libertad para servirse unos a otros por amor.
Y este versículo, cuando lo leí por primera vez, dije, hey, ahí está la clave. Muchas veces en mi vida, más de adolescente, ya estoy bastante grandecito, ya me están saliendo algunas canas, te prometo. Pero cuando fui adolescente, mi vida pasó por un tiempo en donde la depresión se hizo muy viva en mi vida. En donde el sinsentido de estar vivo estaba presente todos los días en mi vida. Y en donde no encontraba una solución. A los 14 años conozco a Cristo, conozco esta libertad, conozco esta salvación. Sin embargo, fue un proceso poder entender la libertad que tengo en Dios. Y cuando me choco con este versículo, digo, hey, ahí está el problema. Yo estaba mirando para mi ombligo. Yo estaba mirando lo que me hace bien a mí, lo que quiero para mí, lo que necesito para mí, todo para mí, yo. Y sin embargo Dios te dice, hey, vos sos libre para servir a otros por amor. Entonces no se trata solo de mí. Entonces no se trata solo de un individuo, no, se trata del pueblo de Dios, de la congregación, se trata de los demás, se trata de poder servir en libertad a los demás. ¿Por qué? Porque cuanto más nos ocupamos de poder bendecir a otros, de servir a otros, de ser buenos con otros, menos vamos a estar ocupados en volvernos al pecado. Menos vamos a estar ocupados en pensar en todos mis problemas, en todas mis necesidades. Y no digo que no sea importante, pero Dios se ocupa de tus problemas. Dios se ocupa de tus necesidades y te pide, hey, yo ya te hice libre. Disfruta esa libertad sirviendo a otros. Vamos a leer un poco las anotaciones porque si no me pierdo. El claro propósito de la libertad que Dios nos da por medio de su gracia es poder servir a los demás por amor. La libertad en Cristo tiene más que ver con los demás que conmigo mismo. Tiene más que ver con utilizarla para ser de bendición a otros y menos que ver con lo que se me cante hacer porque soy libre, usando como pretexto para pecar y menospreciando la gracia de Dios. Una vez que somos libres en Dios, una vez que somos llamados hijos de Dios, hermanos, no podemos usar como pretexto la gracia y la libertad de Dios para volver al pecado. No podemos decir, total, ya está, Dios me perdona, Dios me conoce, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a tratar con este pecado si de última no le hace mal a nadie? No, queridos hermanos, la realidad es que nos debemos a Dios. La realidad es que Él nos hizo libres con un propósito. Y la realidad es que Dios quiere que disfrutemos de esa verdadera libertad en santidad, o sea, alejados del pecado, y en amor hacia los demás, sirviéndonos los unos a los otros. Para el mundo, ser libres es tener el derecho de hacer lo que yo quiera, sin que me importe el otro. Para Dios, la libertad nos aleja del pecado y nos permite ver la necesidad que está a mi lado. A mí si hay algo que me encantó de Radio Norte cuando la conocí, ya hace 8 años atrás, fue la manía que tenemos de querer estar en un discipulado. He estado a lo largo de estos 8 años en un montón de discipulados, algunos que fueron muy cortos y no funcionaron, algunos que fueron re lindos y funcionaron como por 3 años, algunos que estamos remando para que funcionen, pero ¿qué pasa? En ese discipulado yo puedo acercarme a mi hermano, puedo entender la necesidad del otro, puedo ver sus batallas, entender las mías y poder encontrar consuelo. Puedo armarme de valor a través de mi hermano también. Entonces, me gusta pensar que la libertad de Dios se disfruta cuando estamos juntos. La libertad de Dios se disfruta cuando nos ayudamos mutuamente. La libertad de Dios se disfruta cuando servimos mutuamente, cuando nos congregamos y podemos abrazarnos afuera, poder saber cómo está el otro, poder saber qué necesidades tiene el otro y poder ser de bendición. Porque así como yo soy de bendición para otros, yo estoy seguro que otro va a ser de bendición para mí. Entonces, hermanos, disfrutemos de la libertad en Cristo sirviéndonos unos a otros en amor. Y no hablo de ministerios, estar en la alabanza, estar en escuela dominical, estar sí o sí en un ministerio
totalmente ya armado. Sí, eso está de más y me encantaría que todos pudiéramos estar en algún ministerio, pero hay más que eso. Hay más, hay en la conversación chiquita con el hermano, ¿sí? En ir a visitar a aquellos que necesitan que se los visite, ¿sí? En preocuparse por un hermano y mandarle un mensaje de texto. Hay más en servir al otro por amor. Y los exhorto, hermanos, a que podamos ser esa comunidad cristiana, esa familia, que nos preocupamos por el otro, aun cuando nos pueda dar vergüenza de, ¿qué va a decir aquel que le voy a mandar un mensaje, que me estoy metiendo en su vida? ¿Qué va a pensar de mí? Bueno, que piense que lo servimos por amor, ¿sí? Y así como otro te sirve a ti por amor, dejemos que también nos sirvan por amor. No como hago la plancha y me sirven todos, no, sino que sirviendo mutuamente en amor cada uno de nosotros. Cuanto más usemos la libertad para servir en amor a los demás, menos tiempo tendremos para volver al pecado. Y esto fue algo que lo puedo afirmar personalmente con mi testimonio. Cuanto más podía enfocarme en el que está al lado mío, en el de afuera, en mi hermano o en el que está en la parada, no importa si es cristiano o no. Cuanto más podía yo entender el corazón de Dios, menos me concentraba en el pecado. Menos me concentraba en estar llorando por mí mismo y decir, ay, mirá lo que me pasó, pobrecito de mí. Y recibir verdadero consuelo de Dios, no consuelo propio. El consuelo propio solo nos estanca y nos deja ahí en el piso diciendo, pobre de mí. Pero el consuelo que viene de Dios nos permite decir, hey, sí, pobre de mí, pasé esto, pero es para la gloria de Dios y es para que otros sepan que Dios es bueno, que Dios da verdadera libertad, que Dios es grande en misericordia, que Dios hace cosas nuevas y que sobre todo Dios nos ama. Dios te ama a cada uno de nosotros. No importando qué condición hayamos venido, no importando qué pasado tengamos detrás, Dios nos ama y nos llama a amarnos los unos a los otros. No lo tengo anotado, pero me acuerdo ahora de ese mandamiento, el más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo, el segundo más importante. Entonces estamos llamados a vivir en libertad, sirviéndonos en amor y apartándonos del pecado. El penúltimo punto, no voy a decir que ya termino porque me acordé que puse uno más, pero el penúltimo punto es libres para hacer lo bueno. Y ahora sí voy a pedir que abras tu Biblia en la carta de, no sé si es una carta, en Primera de Pedro 2, a partir del versículo 15. Libres para hacer lo bueno. Primera de Pedro 2, versículo 15 y 16. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes, adivinen qué, son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. No usemos la libertad que Dios nos da para seguir en el pecado. No usemos la libertad que Dios nos da para hacer el mal. Fuimos llamados a tener una vida honrosa que dé testimonio de que Dios vive en nuestros corazones. Fuimos llamados a tener una vida que dé testimonio de que Dios es la verdadera libertad. Y un poquito más adelante, en el versículo 21 del mismo capítulo, dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto, vivir para Dios. Por sus heridas ustedes son sanados. Nuestro mayor ejemplo de libertad
bajo obediencia al Padre es Jesucristo. Y Jesús sufrió por vivir una vida libre en obediencia al Padre. Jesús sufrió por nuestra culpa y aún así lo hizo por amor. Entonces, cuanto más nosotros tenemos que decir, hey, vivamos haciendo lo bueno, vivamos una vida que agrade a Dios, vivamos una vida de verdadera libertad. La verdadera libertad es ser esclavos de Cristo, es ser esclavos de Dios, es tener una vida recta. Debemos seguir las enseñanzas de Cristo, quien demostró que en todo momento estar sometido a la voluntad del Padre y obedeció hasta el final, amándonos y soportando el sufrimiento para darnos salvación, para que de esta forma podamos vivir en verdadera libertad y obedecerle, siguiendo su ejemplo y haciendo bien a los demás, usando bien la libertad, no como excusa para hacer lo malo, sino llevando una vida honrada que glorifique a Dios y de testimonio de una vida nueva. Esto de dar excusas, soy profesional en ello. Estar en pecado y decir, bueno, Dios me perdona, no pasa nada, hasta que me confronta a Dios y me dice, hey, ¿esclavos del pecado o esclavo de Dios? ¿Dónde estás? Entonces, les aseguro que es mejor ser esclavo de Dios. Se sufre, pero se sufre bien. Se disfruta la libertad en Dios, se disfruta la vida en Dios, aun cuando puedan venir cosas malas. Hace un tiempito estuvimos orando por nuestro pastor, ¿sí? Y hoy tenemos a nuestro pastor acá. Amén. Entonces Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno aun cuando nos pasen cosas malas. Dios tiene una esperanza para nosotros que es más allá de esta tierra. Dios tiene libertad que es más allá de esta tierra también, más allá de nuestro propio entendimiento. Ayudémonos a nosotros en amor, sirvámonos en amor para poder vivir esa libertad que Cristo nos da. No lo busques si no querés, es Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Y ahí hago énfasis en esto, hacer el bien a todos significa amar a nuestros enemigos también. Y me suena, alguien lo dijo, Jesús te manda a amar, amar y amar y amar. ¿Sí? Esa es la verdadera libertad en Cristo, que podemos ser libres para amar a pesar de que otros nos hagan daño, a pesar de que otros quieran hacernos el mal. Nosotros estamos llamados a hacer el bien, a perdonar, a vivir libres con el perdón de Cristo, con el consuelo de Cristo y con el gozo de Cristo. Ahora sí, llegué al último punto y estamos viendo tiempo. Me parece que voy mejorando en eso. Ya el pastor no va a andar corriendo moscas y me va a decir que salga. Es un chiste que pasó la otra vuelta de que Richard me dijo que estaba corriendo moscas y yo dije, se me re fue el tiempo, voy a terminar la predica porque todos se me están durmiendo. Y me dice, no, yo no te dije nada. Bueno, por las dudas la terminé igual. Último punto, libres para parecernos cada vez más a Él. Libres Libres para parecernos cada vez más a Dios. Y vamos a buscar ahora sí, 2 Corintios, esto sí es una carta, capítulo 3. Y ahí vamos a leer los versículos del 16 al 18. Dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Y quiero hacer una pausa acá. Todos los que no están en Cristo, todos los que no conocen a Cristo, es como que figurativamente tengan un velo que no los permite ver que están siendo esclavos del pecado. Sin embargo, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, es decir, cuando alguien acepta a Cristo en su corazón, el velo es quitado. Ya puede ver de verdad. Y dice el 17, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, que es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y acá quiero hacer énfasis en esto: somos libres porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. Somos libres porque tenemos a Cristo con nosotros. Y eso nos permite conocer cada vez más y más a Dios y ser cada vez más y más como Cristo. Nuestra misión es poder reflejar su gloria a los demás, ver su gloria, disfrutar del Evangelio y poder reflejarlo a los demás. ¿De qué manera? Siendo de buen testimonio. Esa es la verdadera libertad en Cristo. Entonces, ¿cómo podemos disfrutar de la verdadera libertad en Cristo? Voy a leer qué puse. Dice, conociéndole, ¿sí? Conociendo más a Dios a través de su palabra, obedeciéndole, es decir, todo lo que voy conociendo lo pongo en práctica, y sirviendo en amor a los demás, haciéndonos bien y ayudándonos mutuamente a crecer en Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a parecernos cada vez más a Cristo. Y como te decía hoy del discipulado, lo que más me gustaba de eso era que podíamos crecer juntos conociendo más a Dios. Y esa, hermanos, es la verdadera libertad, conocer a Dios y ser más como Él. La libertad de Dios se disfruta en conjunto, en comunión, en servirnos los unos a los otros en amor, haciéndonos bien mutuamente y abandonando las obras de las tinieblas, obedeciendo a Cristo y siguiendo sus enseñanzas, y permitiendo así que Dios haga su obra en nosotros y seamos cada vez más como Él. Puse muchos, pero la libertad de Dios se disfruta juntos, hermanos. La libertad de Dios crece en nosotros cuando podemos servirnos en amor, cuando podemos tener koinonía, que es la palabra griega para comunión, cuando podemos ser verdadera familia. Ahí es cuando verdaderamente somos libres. Y para finalizar puse un subtítulo que dice practicidad. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me digan, che, ¿y qué hacer con esto? ¿Qué hago con lo que me estás hablando? ¿Qué hago con lo que me estás enseñando? ¿Cómo lo pongo en práctica? El otro día fuimos con Richard y mi esposa a una charla acerca de iglesias saludables, y este pastor súper renombrado que vino de Perú y que hizo no sé cuántas obras, empieza a hablar de lo que hizo y empieza a hablar de lo que es una iglesia saludable, y hasta ahí todo bien. Cuando nos vamos, nos pregunta Richard, ¿y cómo vieron la charla? Y la verdad que no me dio nada para hacer. La verdad que no me dio practicidad, no me dio nada que yo me pueda llevar y ponerlo en práctica. Entonces, yo soy bastante práctico. A mí decime lo que tengo que hacer, por favor. Entonces, vamos a hacer un resumen de la practicidad. O sea, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con la libertad en Dios? Bueno, primero que nada, si sos nuevo en la iglesia, recibir a Cristo como Salvador y serás verdaderamente libre. Recibí a Cristo como tu amo, como tu Señor y Salvador, y serás verdaderamente libre. Punto. Pero después dice, conocelo y obedecele y seguí sus enseñanzas. Y acá es donde hago énfasis. Estemos todos procurando estar en un discipulado, de lo que sea, pero un discipulado no sé, un discipulado. Sé que los miércoles a la noche, a las 20 horas, se hace una reunión de oración que también es un discipulado, y están todos invitados, y no vengo, pero sé que está de más, de buena fuente lo sé. Busquemos estar en discipulado, busquemos conocer más de Dios, busquemos entrar y disfrutar de esa verdadera libertad conociéndolo a Él. Después puse, congregate y conocé cómo puedes empezar a servir, no solo en la iglesia, a los demás por amor. Es importante que sirvamos, es importante que nos pongamos manos a la obra para demostrarnos amor los unos a los otros, porque así también Cristo se exalta y se glorifica a través de lo que vos haces. Y por último, disfruta del Evangelio de salvación, de vida nueva y libre para agradar a Dios y alejarte del pecado. Alejémonos, hermanos queridos, del pecado. Alejémonos de lo que nos aparta de Dios y disfrutemos del Evangelio,
disfrutemos de su gracia, disfrutemos de su libertad, porque Cristo nos llamó para eso, para vivir libres, en verdadera libertad. Amén. Te invito a orar. Hermoso Dios, gracias. Gracias porque nos has llenado con tu Espíritu Santo, nos has dado tu salvación y nos has llamado a vivir libres, pero libres siendo esclavos tuyos, Señor. Queremos, Señor, que tu palabra nos ayude a entender qué es esto de ser esclavos de Dios y poder servirnos los unos a los otros en amor. Que no usemos esta libertad, papá, para seguir pecando. Que no usemos esta libertad para hacer las cosas malas. Enseñanos, ayúdanos a poder tener una vida honrada que te agrade a ti, Señor, y perdonar nuestros pecados. Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, vos sos fiel y justo para perdonarlos. Y por eso queremos que perdones nuestros pecados, que perdones las veces que erramos, las veces que nos equivocamos, que nos perdones, nos redimas y nos laves con tu sangre para que podamos de verdad disfrutar de tu gracia, de tu amor y de tu libertad, Padre Santo. Ayúdanos a poder agradarte cada día en nuestras vidas y usar esta libertad que tú nos diste, Señor, para la gloria de tu santo nombre y para servir en amor a nuestros hermanos. Ayúdanos a conocerte más y a parecernos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. También, Señor, te pedimos por fortaleza y consuelo para aquellos que estamos necesitando, que estamos pasando por situaciones difíciles. Señor, consuela y trae fortaleza y trae la respuesta correcta a cada necesidad, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias por ser Dios bueno, por ser Dios misericordioso, por ser Dios fiel, por ser Dios poderoso y porque nos has salvado. Te bendecimos, Señor. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Víctor, por el mensaje.